de empezar con estos que son los sucesos, voy a contarles que la probabilidad es un concepto que podemos definirlo muy sencillamente como la posibilidad, sí, que ocurra un suceso o un experimento. No la certeza, no la certeza. No hay nada más falso que hablar de certeza cuando hablamos de probabilidad, así que si el profesor en algún lugar pone la palabra certeza, esa preposición va a ser absolutamente falsa. ¿Mm? Bueno, les cuento de que para hablar de la posibilidad que algo ocurra, la posibilidad que algo ocurra, las probabilidades no se pueden obtener de cualquier tipo de situación o suceso, sino van a tener que ser ciertos sucesos o fenómenos, como dice acá, en los cuales son sucesos o fenómenos los cuales son aleatorios y no pueden ser deterministas. Pero tiene un sentido. A ver, un suceso, un experimento, un fenómeno determinístico es suceso, experimento, fenómeno, sinónimo. Vamos a hablar de experimentos o sucesos como sinónimos, más que todo son esas dos palabras o sinónimos que se usan. Cuando hablamos de un fenómeno, en este caso determinístico, que es, es aquel que se conoce el resultado a priori. ¿Qué me está diciendo? A ver, si yo lanzo un objeto de cierta altura, todos sabemos que cuál va a ser el resultado, que va a caer. Y si quisiera medir el tiempo que va a transitar, o sea, que va a transcurrir para que este objeto llegue al suelo, también lo podemos sacar físicamente y va, si el objeto no pierde masa y la altura es la misma, va a tener siempre el mismo resultado. Entonces, es como preguntarle, chicos, ¿qué probabilidad hay de que prenda un papel en óptimas condiciones con un fósforo y se queme? Profesor, ya sabemos el resultado. Bueno, estos sucesos no tienen sentido. Aquellos sucesos que son aleatorios, que los resultados son producidos del azar, son los que va a tener sentido, y los cuales nosotros vamos a elegir para obtener sus probabilidades. Vamos a empezar con sucesos. Esta unidad, chicos, es como muy básica en los ejemplos. ¿Pero por qué? Porque es tan básica darla, pero tan difícil de realmente comprenderla, que trae muchísimos errores. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de probabilidades y cree que es intuitivo. Y cuando hablamos, ay, mañana una probabilidad del 80% de que corra viento sombra, está bien, todo lo entendemos. No sé si lo logramos entender bien. Todos sabemos que hay cierta posibilidad, pero ¿de dónde fue obtenido ese resultado? En verdad, fue obtenido de que bajo circunstancias similares, con ciertas bases de datos, en donde se combinan múltiples factores, hace que las posibilidades matemáticas arrojen esos resultados. Entonces, como intuitivamente creemos que es muy fácil, es que cuando vemos un problema en el cual está esta probabilidad y de tal cosa, lo pensamos como una lógica, lo llevamos a la vida cotidiana, queremos hacer regla de tres simple, y no porque la probabilidad es una ciencia en la cual es axiomática, tiene sus axiomas, tiene sus teoremas, los cuales hay que entenderlos y hay que respetarlos. Y que a veces lo que nos parece tan fácil o tan obvio no termina siéndolo. Entonces les pido por favor que tratemos de meternos en esta unidad, con estos conceptos, que tratemos de asimilarlos. Cuando la profe dijo experimento o suceso, lo voy a tener que tratar de aprender, aleatorio o no también, porque cuando lo preguntemos no es lo mismo decir que, vieron que siempre está, yo le dije a la profe más o menos lo mismo. Y en esta unidad no, chicos, en esta unidad no es más o menos lo mismo. Las palabras son muy raro encontrar sinónimos de las palabras o de los conceptos que hay en esta unidad. Se los voy a ir tratando de ejemplificar.
Recuerden que me pueden interrumpir todas las veces que haga falta, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir a ejemplos básicos. ¿Por qué? Porque después se complejizan y cuesta entender. Un experimento, tirar un dado y mirar qué número sale, ¿sí? ¿Ese qué ejemplo sería? Un experimento aleatorio o determinístico. Es aleatorio. Tirar la pista al suelo y observar el número de trozos también van aleatorio. Dejar caer de cierta altura prefijada un objeto, ¿qué dijimos? Determinístico. Tomar una bolita de una bolsa, todo eso si lo leemos nos vamos a dar cuenta que es aleatorio. Tirar dos monedas y observar el resultado es aleatorio. ¿Mm? Hacer funcionar una batería hasta que se agote y medir el tiempo que dura también es aleatorio, porque no todas las baterías van a durar lo mismo. ¿Mm? Algunos ejemplos mezclados entre alguno determinístico y algún aleatorio. ¿Cuál es el que nos interesa de todos estos experimentos? Los aleatorios. ¿Sí? ¿Qué concepto tengo que tener? Una vez que más o menos logro entender lo que es un experimento da por resultado un espacio muestral. ¿Qué es esto? ¿Vieron que son conceptos nuevos? ¿Qué es un espacio muestral? Y profe, pero a ver, los resultados este es el resultado Carecru y luego ¿qué es Carecru? ¿En dónde? Cara cruz, un conjunto, bueno, es un espacio muestral. Vieron que ahí viene el problema de que no aprendemos estos conceptos, ¿sí? El conjunto, un conjunto que abarca, que contempla, que incluye todos los resultados de nuestros experimentos, o sea, los que nos interesan investigar, se llama un espacio muestral. Y la letra, donde acá vemos que lo que perdón, que no he puesto, estoy compartiendo pantalla, pero no he puesto para que se vea completa. Ustedes pueden acompañarme, corregirme, como les dije. Bien. Y el espacio muestral, bien, que como les dije, que es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Acá tenemos omega o S, ¿sí? Se pueden llamar, y miren acá. Y bueno, es un conjunto compuesto por todos los omeguitas, porque este es el omega, omeguitas de este resultado posible de este experimento. Bueno, a ver, un ejemplo sencillo. El experimento es lanzar una moneda encerrada, mi espacio muestral será cara o seca. Cara o seca. Bien, un ejemplo sencillo para empezar a explicar un poquito este concepto de espacio muestral y experimento no sencillo de después descubrirlo en un problema en algunas situaciones. ¿Qué es lo que puede pasar con este espacio muestral que estamos hablando, con este espacio muestral? Puede nuestro espacio muestral, que sabemos entonces que es el resultado, el conjunto que abarca todos los resultados posibles de mi experimento, puede ser discreto, como la cantidad de partes que se rompía la tiza, o continuo, como el ejemplo, el tiempo de duración de una batería. ¿Se dan cuenta? Y en lo discreto puede estar lo finito, lo que todos conocemos como finito, en el cual, por ejemplo, lanzar una moneda, tal en cara o cruz, o infinito numerable, como el caso de la pizza, porque sé que se va a partir de una cierta cantidad, pero no sé en cuántas. Y bueno, lo continuo como lo infinito no numerable, que sería el caso de las baterías. Bien, esto es un poquito más de la clasificación de lo que es un espacio muestra. Bien. Bien. Los espacios muestrales, como dijimos, sus elementos se llaman sucesos y
se dividen en sucesos elementales o simplemente la palabra suceso. Acá también quiero que prestemos atención. El suceso elemental, si por ejemplo lanzamos un dado, el suceso elemental se define como cada uno de los resultados posibles y sería que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3 y así sucesivamente. O el tirar una moneda que salga caro, que salga. El suceso o evento solo es cualquier subconjunto del espacio mental. Y ahí yo les aseguro que si ustedes lo piensan un poquito, me van a decir, no lo entiendo. ¿Qué me quiere decir la profesora? Acá vamos con este ejemplo, ¿sí? De tirar un dado y mirar el resultado que sale, los sucesos elementales, como le dije, y acá vemos el ejemplo de la diferencia entre suceso elemental y suceso. Acá, en este caso, el suceso que tengo acá, el A, que salga un 4, me acabo de dar cuenta que debería sacarlo porque es un suceso elemental. Pero acá, en el B, no me acabo de dar cuenta, me acordaba, pero no lo saqué, como les dije que van a haber siempre errores, espero en esta vez mandarla sin errores. Por ejemplo, el suceso B acá es 2, 4, 6. Si lo expresamos en forma coloquial, ¿qué sería? Que salga un número par. Es decir, la combinación de más de uno de estos sucesos van a ser simplemente sucesos. Imagínense en un espacio muestral infinito. ¿Cuántos son los sucesos posibles? Infinitos. Y en uno finito vamos a tener igual muchísimos sucesos posibles en los cuales sacar probabilidades. Y también el omega y el vacío son sucesos. ¿Cómo, profe? No entiendo. Por ejemplo, si yo les digo que salga un número comprendido entre el 1 y el 6 en el lanzamiento del dado, es el omega. Y si les digo que salga, ¿sí? O sea, quiero averiguar o que salga el número 7, va a ser el vacío porque no existe ese valor. Bien. Esto es un poquito para profundizar sucesos elementales y sucesos, y la palabra sucesos nada más, ¿sí? Y acá, en el caso de tirar la tiza al suelo, acá aparece el concepto también de sucesos y sucesos elementales o sucesos que rompa más de 4 trozos, menos de 2, 4, entre 4, 5, y así sucesivamente. Y acá, este cartelito, ¿son todos los posibles sucesos? No son todos los posibles sucesos, hay muchos más. Bueno, vamos a tener que también aprender, chicos, esta es teoría pura, pero vuelvo a decir, no se me duerman, estamos llegando, sé que en un horario complejo, pero ¿qué les pido? Yo enseguida, alguno me escribe al correo, les mando la presentación para que ustedes la próxima clase tengan un resumen, hagan estudiado. ¿Por qué? Porque esto yo no lo doy porque simplemente quiero que conceptualmente lo tengan claro, sino porque cuando llega el momento de resolver los problemas, por ejemplo, ahora si no sabemos lo que significan estas palabras, no los puedo ayudar. Por eso en mis consultas siempre, ¿cómo son mis consultas? Mis consultas son de esta manera. ¿Qué es lo que no entendés? Y, profe, acá Paula me está escribiendo, ¿va a enviar el Power? Sí, por supuesto. Por eso les pedí que me manden un correito a mi correo, un mensaje a mi correo. Si quiere hágalo uno. Acuérdense de armar el grupo de WhatsApp para que lo compartan, así lo comparten de todos, porque si me llegan 35 mensajes, no puedo contestarlos a todos, siempre me ponen la comisión de arriba, profe, comisión tal, turno, tal horario, mándenme la filmina y en lo posible también manden de qué es la filmina, porque imagínense en todos los correos que me llegan y ya mañana ya no me acuerdo qué día en qué comisión, así que por favor también aclaren eso. Bueno, ¿qué les quería comentar? A ver, para que me entiendan. Profe, no me sale tal ejercicio. Bueno, les digo, a ver, primero, ¿qué alcanzaste a hacer? Nada, no, ¿cómo que nada? ¿Algo alcanzaste? Bueno, sí, pero está por ahí. No, sacale una fotito, me lo mostrás, compartimos pantalla, yo te lo miro dónde está tu problema de aprendizaje y te pregunto. ¿Y qué te voy a preguntar? ¿Qué me voy a preguntar? Y te pregunto, ¿cómo son estos eventos? ¿Qué sé yo, profe?
¿Y cómo era? Mutuamente excluyente, no, es que no lo entendí. No, teníamos, bueno, profe, son mutuamente excluyentes. Bueno, no, mira, ahí te equivocaste. ¿Por qué? Porque se cumple o no se cumple. Estas son las maneras de hacer consultas constructivas. ¿Mm? Entonces, por eso es que yo les pido que hagamos un esfuercito y tratemos de entender. Por eso me pueden preguntar todas las veces que sea necesario para que la clase sea constructiva de aprendizaje. Si no me entendieron, no sirve que no paremos la clase. Bueno, hablando de eso, a ver, sucesos, volvamos así mentalmente, si me estoy por dormir, bueno, lanzamos la moneda, que salga cara, era un suceso, ¿sí? Y por el que salga cruz es otro suceso, dos sucesos. Bueno, ahora la profe me habla de sucesos mutuamente excluyentes. A ver, hay sucesos que van a tener esta característica. Se llaman mutuamente excluyente o sinónimo incompatible, como quieran llamarlo, ¿sí? Son aquellos que no pueden presentarse conjuntamente. A ver, la vida real. Lanzo una moneda. Si la moneda es correcta, no está sesgada, ¿podría caer como resultado cara y cruz simultáneamente? No, no son, no son compatibles. Estos son incompatibles, no pueden suceder a la misma vez. Por ejemplo, si tengo fichitas y las fichitas, por un lado tengo rayadas, por otro lado rayadas negras, rayadas rojas, entonces, ¿puedo extraer una fichita rayada y roja? Sí, profe, porque existen, perfecto. Estos son compatibles, estos eventos. Esos son compatibles, pueden suceder simultáneamente. Y en la vida real, o sea, quiero decir un poquito, no es que no sea vida real, sino un poco más en la realidad. Y a ver, un día en el día puede ser noche y día al mismo tiempo, y no, así con algo muy burdo. Y a ver, puede correr viento sonda y hacer calor. Y sí, sí, ese tipo de cosas hace que entendamos un poco si los sucesos son mutuamente excluyentes o no. Este concepto matemático sí se da con la lógica, o sea, con el raciocinio, con nuestra lógica de nuestro comportamiento cotidiano. Este sí, pero no todos, como les dije. Algunos les voy a decir no. Este sí. El mutuamente excluyente lo entendemos, lo incorporamos, nos lo preguntamos y sale espontáneamente. Acá tenemos un poquito ya más matemático. ¿Qué quiero decir? Acá un ejemplo de Internet y privacidad. Creo que todos pensaremos muy bien de que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? No es posible tener las dos cosas. Pero los sucesos que se van a expresar, que creo que no lo dije, con letras mayúsculas, con cualquier letra mayúscula menos la P, porque la P nos la reservamos para probabilidad. Entonces, por ejemplo, si el suceso A es Internet y el suceso B es privacidad, la intersección de estos dos sucesos nos da el vacío, es imposible. Cuando la intersección de dos sucesos es vacía, y en este caso acá son sucesos porque estamos trabajando con el concepto de conjunto, que ya enseguida voy a charlar, nos da vacío, no cero, se dicen que los eventos son mutuamente excluyentes. Esa es otra pregunta que a veces se suele hacer. ¿Y cómo sabemos que dos eventos son mutuamente excluyentes? Porque la intersección nos da el vacío. ¿Se les ocurre algún ejemplo cuando estamos en clase, esto que doy cuando estamos en clase o alguna presentación que les digo que compartamos? Bueno, si quiere alguien hacerlo, no les voy a decir que no, pero parece que la virtualidad nos ha puesto un poco más distantes. Bueno, ahora, por ejemplo, un ejemplo de sucesos no mutuamente excluyentes o compatibles, por lógica, entonces, como complementario, es aquellos que tienen algo en común gráficamente es lo que estamos acá con dos sucesos mostrados como conjuntos y en donde la intersección es distinta del vacío. Y acá hay un ejemplo
Bueno, un poco así también, un ejemplo extraído de, de internet con respecto a la pasión del trabajo, bueno, que nos da otros orígenes. Pero, a ver, vamos un poco más a algo que se les pueda tomar, por ejemplo, puede estar, como les dije recién, correr viento sonda y hacer calor simultáneamente, y sí, estos dos sucesos indudablemente son compatibles, pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, vamos a algo más todavía común, estoy trabajando en una empresa, soy de higiene y seguridad, los empleados tienen que tener, por ejemplo, tienen que cumplir las condiciones de tener los zapatos reglamentarios y el casco. Entonces vamos a poner el evento A que usen casco y el evento B que usen zapatos reglamentarios. Salgo a hacer una revisión. Y te encontraré, por un lado, aquellos que solo tenían los zapatos, o otros que solo tenían los sombreritos, ¿sí? Y algunos también que cumplan con todas las especificaciones, ¿sí? Los cascos de seguridad. Es por esto de que tenemos que pensar, como les dije, en lo compatible o incompatible, mutuamente excluyente o no, como algo lógico. Bien. Profe, una consulta. ¿Alguna? Sí, sí, sí. En el ejemplo del dado, que pueden haber el conjunto de varios sucesos, si yo digo que sean los números pares, esos son un suceso. Y si yo digo que quiero que caiga 4, es un suceso elemental. Exacto, que salga el 4, o sea, solamente que salga el 4 es un suceso elemental. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 por individual son elementales. Ya cuando empieza la combinación de ellos, que salga un número par o que salga un número mayor o igual a 4, que salga un número menor que 2, ¿sí? Esos son sucesos, se llaman sucesos, no sucesos, ¿sí? No sucesos individuales. La palabra suceso abarca todo lo demás. ¿Me explico? Bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mira, es una muy buena pregunta la que vos me decís. En verdad están prácticamente sucesos, porque es imposible. O sea, en verdad ya lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir, está muy buena la pregunta que has hecho, pero imagínate que ya nos vamos a darnos cuenta que las probabilidades, que después en otras unidades lo vamos a aprender con las variables continuas, la probabilidad exactamente que ocurra, por ejemplo, un suceso, estoy hablando, por ejemplo, de que la batería dure 4 horas, es cero, pero no porque sea cero, es prácticamente infinitésimo, es un infinitésimo y es muy poco probable, o sea, de que esto ocurra, entonces le asignamos el valor de nuestros eventos, correcto, lo que has dicho, nuestro espacio muestral es infinito, lo que le sacamos probabilidades es a los sucesos, no los sucesos elementales. Es correcto lo que has dicho. Sí, está bien tu raciocinio, está bien. Bien. Bueno, a ver, bueno, los sucesos complementarios, hablando que yo les dije de que el concepto de probabilidad es una teoría axiomática que todavía no hemos llegado, sino estamos analizando un poco lo que son sucesos, y los sucesos se establecen a través de la teoría de los conjuntos. Antes era muy común verla en la secundaria, ahora algunas álgebras lo dan o se aprende intuitivamente. Y acá voy a explicar un poquito algo que debería saberse, pero a veces no se sabe, por eso lo recuerdo, el concepto de cómo eran sucesos, pensando en suceso, pero pensando que el suceso es un conjunto. Ahí los ayudo diciendo, chicos, ¿se acuerdan de la teoría de conjuntos? Bueno, pensémoslo así, como el suceso es un conjunto. Los sucesos complementarios, ¿se acuerdan? O sea, más o menos, y si no lo vemos acá, cuando dos sucesos son complementarios. Ojo acá, a ver, decimos A, no A y B son complementarios, pero miren acá.
Los sucesos complementarios deben cumplir dos condiciones. Dos condiciones. Tienen que ser excluyentes, porque ojo con pensar, si yo tengo el suceso A y el suceso B, y la suma me dio 1, o sea, o me da el conjunto omega, mejor dicho, yo ya creo que son complementarios. No, deben ser excluyentes, y además, la unión me tiene que dar el omega. A ver, ¿qué quiero decir por este lado? Por ejemplo, el suceso A sería 2, 4, 6, el suceso B sería 1, 3 y 5, por ejemplo. Entonces, A y B son mutuamente excluyentes, y A y B, A unión B, forman mi omega, que era el del lanzamiento del dado. Y acá avanzamos un poquito con el concepto de probabilidad, sin definirlo todavía, que la probabilidad de la suma de las dos probabilidades asociadas a estos sucesos nos da 1. Y este es un error creer que cuando pedimos sucesos complementarios, creen que la primera condición que se debe cumplir es la tercera que hemos puesto, y hay un error. No, como les dije, dos sucesos que la suma de los dos nos den la probabilidad 1, necesariamente son complementarios, porque deben cumplir estas dos condiciones. Deben ser mutuamente excluyentes y por ende la suma nos tiene que dar el omega. Yo sé que esto ahora, en esta etapa, va a costar, y probabilidad, les vuelvo a decir, cuesta. Por eso los invito a que estudiemos, a que nos acompañemos, y que a medida del aprendizaje con ejercicios vamos a ir mejorando. Bien. A ver. Profe, ¿podría repetir otra vez el ejemplo? ¿El ejemplo del dado acá? Sí, de sucesos complementarios. Sí. Vos imaginate que acá di un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo el evento A, que salga el 2, el 4 y el 6. Y el evento B, el 1, el 3 y el 5. ¿Sí? Esos son los, sí. O sea, a ver, para que vos me entiendas. El A, que salga un número par, y el B, que salga un número impar. ¿Está bien? Así coloquialmente te lo diría así. ¿Está bien? Bien. ¿Pueden suceder simultáneamente? La primera pregunta. Estos dos. Bien, no. ¿Cómo pueden suceder? No. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. ¿Está bien? Ahora, bien. La probabilidad de que, no la probabilidad, perdón, acá. A, unión B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los pares más los impares, ¿quién te daban? ¿A quién te daban? Al omega. ¿Te acordás que el omega de lanzar un dado era 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Me explico? El conjunto de todos los sucesos. Exacto, exactamente. ¿Sí? Y exactamente. Y por ejemplo, la probabilidad de que salga par, ¿cuánto es? 3 en 6, más la probabilidad de que salga impar, 3 en 6, ¿cuánto? 3 de 6, 3, 0, 50, 0, 50, ¿cuánto nos da? 1. ¿Cuál es el error que cometemos? Como les decía, por ejemplo, la probabilidad de que esté nublado, a ver, 0,50, entonces la probabilidad que no esté nublado es 0,50, eso sí es correcto. Pero ojo con estos ejemplos en los cuales no sabemos quién es mi omega. Por ejemplo, yo estoy investigando un omega que tiene 3 o 4 sucesos y 2 de ellos me dan 1, pero no cumplen la condición de ser excluyente todos los sucesos, o el espacio muestral no forma el omega, y ahí me vuelvo a mostrarles esto. Por ejemplo, acá, en esta, la probabilidad de por ejemplo, de pasión, de razón y de trabajo, están mezclados con las otras probabilidades. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Puede suceder que la probabilidad de pasión más la de razón me dé 1 y no esté teniendo en cuenta la de trabajo, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque ahora no me lo van a creer, porque pasión y razón les debe dar 1 y no son mutuamente, y no son complementarios, porque tenemos que analizar otras cosas cuando lo veamos por fórmulas, como lo vamos a ver.
quédense tranquilos que lo vamos a ir repasando, este concepto, porque yo sé que acá lo tenemos que dar, pero cuesta. Pero cuesta entenderlo acá en este concepto. Lo vamos a ir repasando, ¿sí? Bien, chicos, por ahora vamos a cortar 5 minutos, no más de 5 minutitos, y retomamos para seguir con ahora la definición de probabilidad para acercarnos un poquito más a estos conceptos de otra manera, ¿sí? Nos vamos 5 minutitos y volvemos. Profe, Bien, profe. una Sí, te consulta. escucho. Sí. En lo último que explicó, ¿puede ser que Sí, se den las dos primeras condiciones y la última no? totalmente. Total, o sea, a ver, discúlpame, a ver lo que me estás diciendo. Te dije totalmente y después me quedé pensando. O sea, que se dé que A y B sean excluyentes y que A más B formen La suma no de el uno. omega. Y claro, y que no den, que las probabilidades no den uno. Claro, sí, sí, sí. Exactamente, es muy común eso, totalmente. Sí, sí, ya lo vamos a ir viendo de que puede pasar. Por eso es que tienen que, para que se definan de esa manera, tienen que cumplir esas tres condiciones. Si Bien, no, no son, no se llaman por esta forma. Vamos a ver, es muy común que se equivoquen por eso, pero ya lo vamos a ir viendo, quédate tranquilo que ya lo vamos a ver en ejemplos específicos. Porque al avanzar con probabilidad todavía no doy la definición, por eso no los estoy llevando a otros ejemplos, chicos. Es por eso, pero después vamos a volver. Cuando tengamos el concepto de probabilidad, ahí vamos a volver y les voy a mostrar cuándo se cumple y cuándo no. ¿Quedó claro? sí. Gracias, profe. Bueno, comentarios. Se me ocurrió, me quedé pensando mientras cortamos en darle un ejemplo que no vaya a probabilidades y se nos pueda mostrar acá con respecto a lo que el compañero me dijo, profe, puede pasar de que no se cumpla lo primero, es decir, no sean mutuamente excluyentes, pero que la suma nos dé omega. Eh, yo le dije, voy a ver si se puede. Bueno, voy a compartir un poquito la pizarra que tiene. Por ejemplo, yo tengo aquellas personas, o sea, teníamos que tener el evento, tener, ¿sí? El evento, por ejemplo, el evento A, ¿sí? Que use casco, ¿sí? Y el evento B, zapatos. El evento B, zapatos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Que acá va a estar complejo de observar, porque sería mucho más fácil que yo lo hiciera de esta manera, ¿está bien? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo, por ejemplo, estoy teniendo, por ejemplo, estoy tratando de ver la sala de espera porque me estoy demorando, ¿sí? De repente tengo 7 que solamente usaron casco, 5 que solamente usaron zapatos correctivos, ¿sí? Y por ejemplo, 3, ¿qué les pasó a estos 3? Usaron las dos características, tanto zapatos correctivos como casco. Esto que yo he dibujado de esta forma también lo puedo representar de esta forma, nada más que acá tengo como una superposición, porque acá sería, lo voy a tratar de cambiar el color, a ver, voy a dejar este, voy a pensar que este, ¿sí? Por ejemplo, es el A y esto que tenemos acá es el B. ¿Está bien?
¿Qué es lo que sucede intuitivamente? La suma del A más B nos tiene que dar todos los integrantes que estamos trabajando. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos integrantes tenemos acá? En este caso fueron 15, 7 más 3 más 5. ¿Hay 15? ¿Qué les parece? ¿Estamos seguros que hay 15 empleados acá? No, hay 12, profe. Bien, bien. ¿Por qué? Contame por qué hay 2 empleados. Porque, ¿qué pasó, chicos? La intersección, acá la intersección, estos sucesos, que son mutuamente excluyentes o no, pueden darse simultáneamente, sí, es decir, no son mutuamente excluyentes. Acá, ¿cuántos tengo yo? En el A tengo 10, ¿está bien? Pero ojo que acá en el B no puedo sumar otra vez, no tengo 5, 6, ¿cuántos tengo? 5, 6, 7, 8. Tengo que tener cuidado que esta intersección, si la considero en el A y la considero en el B, se suman 2 veces. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería pensar? Sería 7, por ejemplo, solamente los que usan casco, más solamente los que usan zapatos, ¿m? Y, en verdad no eran 12, 13, perdón, y una sola vez, ¿m? Los que usan tanto zapatos como casco. ¿Está bien? Es decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Cuando yo sumo las probabilidades, que lo vamos a aprender acá, la totalidad me tiene que dar el omega, por supuesto que el omega me tiene que dar. Pero ¿qué es lo que pasa si lo sumo bien? Si lo sumo bien, me tiene que dar el omega. Si tiene que dar omega, la probabilidad de A unión B me tendría que dar 1. Vamos a aprender cómo. Pero el problema es que estos eventos no son mutuamente excluyentes. Este es un ejemplo. Tal vez por eso fue que quiero que, tal vez yo lo sentí de que no se quedaron muy conforme con la explicación, por eso volví con algo que ya habían visto, pero yo insisto que muy conforme con esta explicación. ¿Por qué? Porque me falta avanzar de que podemos tener sucesos que no son mutuamente excluyentes, pero que el espacio muestral nos da el omega, por lo tanto, nuestra probabilidad nos da 1. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta con respecto al dibujo esquema anterior, si es que no lo borró? sí, sí, no lo borré, lo que quedó por ahí. Decir, Bien, usted pone A y B. Trabajadores que usan casco, trabajadores que usan zapatos y un intervalo en el cual los trabajadores usan casco y zapatos. Si hizo una suma abajo del ejemplo, no sé si lo puede poner para estoy guiarme. en eso, estoy buscando, y ahí lo estoy buscando. Acá estamos, decime. Ahí Sí, está. A y B. A son 7 trabajadores que usan zapatos, B son 5 trabajadores que usan casco. El intervalo de los que no, usan... no. A ver, ahí te aclaro. Solo los que usan casco, solo los que usan casco son 7. El suceso A, que usen casco son 10. Que usan cascos, lo miramos así, son 10. Bien. Solo que usen zapatos son 5. Que usen zapatos son 8. Ahí te digo, ¿verdad Ah, que te bien. interrumpí? Pero para que te quede claro, Bien, para que eso es lo te que, quede claro el suceso. bien, ¿Está eso es lo bien? que le quería preguntar. Sí, 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 sí. Sí. ¿Mm?
Ahí Esa era vamos mi a ver pregunta. después propiedades, cómo sería. Bien, bien, perfecto. Bueno, genial. Gracias, profe. No, por favor. Ya estoy con usted. Profe, Estoy yo con cuando mi... recién Sí, te escucho. le pregunté, me refería a que se cumpliera Ujú. que A más B fueran omega y que A y B sean excluyentes y que la probabilidad de A más la probabilidad de B no dé 1, si se podía dar ese caso. A ver, repetime. Espérate que estoy escribiendo. A ver, decime. Espérate. A ver. Déjame un segundo que utilice el... eh, decime. A ver, ¿qué A y B? ¿Qué pasa? Hola. Ahí está, perdón. Ahí está, si Que no, A y está bien. B sean excluyentes. Bien, este sería el caso. Ajá. Que A más B den omega. A más B nos denomina acá. Ujú. Sí, sí, bien, perfecto. Ajá. Sí. Y que la probabilidad de A más la probabilidad de B no dé 1. Es que él es, a ver, déjame que piense. A más B, estoy tratando de pensar, sea distinto de uno. Estoy tratando de pensar con un ejemplo. Al ser excluyente y que nos dé el omega, estos dos, sí, por supuesto que puede pasar. Sí. A mí no me pude imaginar No se ningún te, ejemplo, por eso le pregunto. sí, no, no, sí te entendí perfectamente a dónde existen, deben existir, ahora mismo lo estoy, eh, ustedes tienen una gran imaginación a lo largo de mis 15 años, todos los años aparece algo de que me hacen pensar. ¿Verdad? A lo mejor es muy sencillo, pero en este momento, así rápido, no te voy a dar un ejemplo inventado rápidamente. Acá lo acabo de anotar. ¿Cómo es tu nombre? Agustín, Bueno, Agustín, prometo la próxima vez contestarte en función si teníamos un caso que te entendí que era otra condición, por eso en ese ratito lo pensé, pero prometo responderte con respecto a algún ejemplo práctico con respecto a esto si no se cumple, ¿sí? O si la primera condición más la segunda, yo rápidamente me atrevería a decirte, a ver, déjame que estoy compartiendo acá. Aguantame un segundo. Acá me atrevería a decirte que la tercera es prácticamente la misma que la segunda, por lo tanto, cuando se da la segunda, se da la tercera, pero no me gusta asegurarlo 100% cuando se me genera una duda. Yo en este momento te estaría en condiciones de responderte esto, que prácticamente son dos, prácticamente son dos las condiciones, que es la primera porque la segunda y la tercera son lo mismo, se cumple esta, se cumple esta, pero déjame que lo piense un poquito más. ¿Está bien, Agustín? bien, profe, sí, En verdad estoy gracias. segura de lo que te estoy diciendo, pero me voy a tomar la seguridad. El 2 es el 3, es el 3. Directamente no se puede dar el 2 sin el 3. El 1 y el 1 y el 2, el 1 y el 3, pero el 2 es consecuencia directa. Pero bueno, vamos a tomarnos esa revanchita como para pensarlo un poquito más. Vamos a dejar el beneficio de la duda. Exactamente, exactamente. Yo siempre soy así, cuando no estoy segura, prefiero eh, no,
no asegurar algo y como siempre les dije, pensar que todo lo sé o que no tengo dudas, prefiero tomarme un tiempo para pensar. Bueno, acá Juan Pablo me está diciendo de que si puedo explicar cómo entrar a la página, bueno, no hay ningún problema. Y acá Ignacio, no leo antes que fue la pregunta, me dice, no, hay 12, pero no sé lo... Ah, me estaba diciendo de lo demás. Perfecto. Bueno, un poquito, a ver, ¿qué es lo que hemos hablado? Un poquitito de la teoría de conjuntos, de cuando dos conjuntos, la intersección es vacío, cuando no, que se llaman complementarios y no mutuamente excluyentes y no, cuando son complementarios. Y ahora vamos a entrar un poquito en la definición de probabilidad. Yo creo que si todos, yo les pregunto cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz, todos sabemos que el 50%, o que salga un 6 en el dado, un sexto, y si les cuento, chicos, ¿alguien se lo enseñó? Generalmente eso lo hago cuando estoy en persona, y me mira como diciendo, ¿quién se le ocurriría preguntar eso? ¿Cuándo me lo enseñaron? La vida me lo enseñó. Sí, porque es lo intuitivo, ni siquiera sabemos cuándo lo adquirimos. Bien, pero en verdad, eso que es intuitivo, que yo les decía, que a veces nos lleva a tener ciertos errores, hay una teoría, hay teorías de probabilidades, hay 3 teorías, la clásica, la frecuencial y la axiomática. Gracias a la axiomática estoy dando clases hoy, sin la axiomática no existiría la teoría de las probabilidades, pero vamos a explicar las 3 porque unas son intuitivas y las otras son las que nos permiten, como les digo, que sea ciencia la probabilidad. Bueno, la definición clásica, o también llamada regla de Laplace, es la probabilidad, creo que es la que intuitivamente aprendemos, la que decimos, porque generalmente es la que se dan los juegos de azar. Pero miren lo importante de acá, lo voy a presentar y voy a anotar lo importante. Condiciones de la condición, sí, la probabilidad de Laplace. Nuestro espacio muestral, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Finito, perdón, acá, finito. Los sucesos excluyentes, estamos excluyentes, hasta ahí repaso de lo anterior. Por eso les decía, si no aprendemos, yo les pregunto en un coloquio, dame la definición de Laplace, y ustedes no me aprendieron esto, o en la consulta, o al menos intuitivamente, cuesta un poco explicar. Y acá lo único que no he hablado, que lo digo ahora, ¿cómo son sucesos equiprobables? Es cuando los sucesos en verdad elementales son equiprobables. Por ejemplo, al lanzar el dado, la probabilidad que salga un 1, ¿cuánto es? Un sexto, un 2, un sexto, y así sucesivamente. Cuando los sucesos elementales todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, todos, esos son sucesos equiprobables. A ver, vamos a la ruleta para que ya sé, podemos entrar al 0, al doble 0, pero vamos a la tradicional, pensemos de que es de 0 al 36 y nos quedamos ahí, ¿sí? O mejor las cartas, si no queremos complicarnos, la probabilidad de que salga un 7, que salga un 8, que salga un 9, que salga... Sí, ya no comencemos con las pintas, como son equiprobables, ¿sí? Bien, ¿cuál es la definición de la probabilidad? Primero acá está el concepto. Probabilidad, le dije que reservábamos la P para la probabilidad de ¿quién? Del suceso A. Probabilidad de que, por ejemplo, salga cara al lanzar, ¿sí? Una moneda. Cantidad de casos favorables. Que dije que era A, que salga, ¿qué cosa? Cara. ¿Estamos de acuerdo? Es el suceso A. Cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos posibles. ¿Cuántos hay acá en el omega? ¿Cara o cruz? ¿Cuántos hay? 2. Y entre cara y cruz, que es mi omega, ¿cuántas veces, si en ese omega puede suceder que salga cara? Una, es decir, un medio, es decir, que la probabilidad de que salga una cara es verdad, es 0,50. Tenía razón lo que yo decía, pero ojo que eso es bajo el concepto de una probabilidad axiomática que además de cumplir estas condiciones de ser mutuamente excluyentes, improbables y el espacio muestral es finito, esta probabilidad se puede calcular
a priori, antes de realizar la experiencia. ¿Qué significa? Que nosotros antes de lanzar la moneda, antes de lanzar el dado, podemos deducir la probabilidad. Antes de ir al casino, deberíamos conocer la probabilidad, por ejemplo, de ganar. Y les cuento que cuando es presencial me divierto un lindo rato con esto, charlando del casino, en el sentido de que les cuento y les arruino todo diciéndoles que la probabilidad de ganar en un juego justo, y ahí estamos un rato charlando, y ahora se los digo así sin anestesia, es la misma que la de perder. Por lo tanto, nunca vamos a ganar ni perder. Y ahí empieza la polémica, que mi tía juega y gana, que el otro se fundió. Y lo que pasa es que esto sucede en juegos justos y a lo largo del tiempo con una cierta cantidad de sucesos que se cumplen, de reiteraciones. Generalmente en nuestra vida cotidiana nos fundimos, si vamos al casino, nos fundimos antes de recuperar lo que ganamos, ¿no? Lo que perdimos, perdón. Pero bueno, hay un poco de realidad, no sé si ponemos a reír o a llorar, pero es así. Bien. Después tenemos la probabilidad frecuencial. La probabilidad frecuencial no se puede predecir, sino tengo que realizar el experimento, para luego hacer su análisis. Cuando pienso que este experimento, bajo las mismas condiciones, se va a repetir, puedo predecir lo que va a suceder en un futuro, siempre y cuando cumpla la condición de repetirse bajo las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir? Es frecuencial. Ustedes van a ver después que esta probabilidad frecuencial, esto es una frecuencia relativa, que yo acá lo he dado como lógico porque la próxima vez que nos encontremos ya van a haber visto con el profesor lo que es una frecuencia relativa, igual se lo voy a explicar, pero termina siendo no más que una simple definición que vemos en estadística descriptiva. La probabilidad de un suceso A, cuando hablamos de probabilidad frecuencial, es analizar de n veces que se realiza el experimento, cuántas veces ocurre el éxito de lo que nos interesa. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo estoy en una línea de ensamblado y lo que quiero conocer es la cantidad de defectuosos, ¿qué es lo que hago? Selecciono una pieza n veces. Puedo determinar si voy a seleccionar una cada 10 minutos durante un lapso de tiempo. Siempre voy a repetir este suceso de seleccionar una pieza. ¿Está bien? Y bajo el suceso A, ¿sí? Por ejemplo, que sea defectuoso, por lo tanto, no A, que no lo sea, pero nos vamos a remitir con el A, que sea defectuoso, ¿qué es lo que vamos a analizar? Por ejemplo, la probabilidad, entonces, que sea defectuoso, si por ejemplo el experimento lo realicé 100 veces, eso es n, de estas 100 veces voy a tener que cuantificar, contar cuántos defectuosos aparecieron. Imaginémonos que aparecieron 10, ¿está bien? Entonces, la probabilidad de seleccionar de mi línea de ensamblado un defectuoso es 0,10 llevado a porcentaje, que no es una probabilidad del porcentaje, es un porcentaje, sería el 10%. Esto lo tomamos a veces nuestro lenguaje, o el lenguaje cotidiano nos dice 10%, pero la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, no sería el porcentaje, matemáticamente hablando. Bien, entonces, ¿a dónde quiero llevar?
podría, antes de la experiencia, realizar esto que yo les dije, predecir la probabilidad de un defectuoso? No, porque necesito la experiencia. Ahora, después podría trabajar el año que viene la probabilidad de defectuoso que tiene mi empresa. Vuelvo a repetir, bajo las mismas condiciones, que eso es muy poco probable, pero bueno, lo vamos a suponer en teoría para que me entiendan, algunos conceptos se da. Sí, yo manejé mis máquinas bajo las mismas condiciones y todo lo demás, podemos decir que puedo seguir confiando que eso va a suceder el próximo año o tal vez el próximo mes, si bajo todo está bien. Esto sería lo que se llama frecuencia relativa. ¿Mm? Bien, no se vuelvan locos, ya vamos a ver cuál vamos a usar, ya lo vamos a ver. Y bueno, acá hay un concepto bonito en el cual dice que la probabilidad frecuencial, cuando n tiende a infinito, coincide con la probabilidad teórica. Usted va a decir que profesora son las 11 de la noche. Bueno, les cuento con un ejemplo, acá de los artículos defectuosos. En un proceso de producción se conoce que el 2% de los artículos son defectuosos. En este era otro, le dio el 2%. Si se selecciona al azar un producto de la línea de producción, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso? ¿Qué dijimos? Si bajo las mismas condiciones, supuestamente es el 2%. Y si se selecciona 20 artículos, y si se seleccionan 100, miren lo que va a pasar. Esto es la vida real. A ver, tengo 20 artículos. Hice en 20 artículos, miren, la vida real me dio 4 defectuosos, 0,05. En 100, ¿cuánto? 3 defectuosos, 0,06. En 300, en 1000, en 5000. ¿Qué es lo que tiende a responder este ejemplo? De que aquello que se puede predecir antes de realizar la experiencia tendría una similitud con la probabilidad que se tiene que obtener después de la experiencia, pero si esta experiencia tiende a infinito, ¿qué quiere decir este tiende a infinito? Debería realizarlo muchísimas veces para tener esa seguridad. Y de acá yo me puedo remitir al revés, a decirles, chicos, te hago una pregunta. ¿Se acuerdan que dijimos que la moneda tiene el 50% de probabilidad de salir cara o cruz? A ver, lancemos 5 veces la moneda. Ahí estamos haciendo la frecuencial. A ver, lancemos la... No, profe, clásica. Bueno, pero hagamos la frecuencial. 5 veces. ¿Cuántas veces salió? Y no me salió, que salieron 2 y 3. Bueno, lancemos la 50. Y bueno, ahí me salieron 40 y 60. Bueno, larguémosla 500 veces. Y ahí me dio 49 y 51. O sea, de porcentaje, ¿no? Ahí es lo que quiero ir y venir con este juego de la probabilidad frecuencial y la probabilidad clásica, con esta relación real que tenemos entre estas dos. Las definiciones de cómo calcularlo no es ninguna ciencia. Y acá los voy a recontra aburrir, pero como no voy a ser tan mala, los voy a, gracias que se les está acabando el tiempo, porque si no se me duermen de verdad, voy a decir 2 palabras para terminar. Cuando se nos acabe el tiempo, ya si algunos quieren que les explique, no quédense tranquilos que me voy a conectar, pero aquellos que se quieren ir a descansar lo pueden hacer y o los que no tengan duda. Voy a decir este tema, voy a responder dudas y si necesitamos conectarnos nos vamos a conectar. La definición axiomática, todo lo que es axioma ya es matemático puro, habla de este omega, bueno, este omega más o menos, profe, pero este partes de omega y este álgebra es lo que va a hacer ruido, pero es necesario. En la próxima clase les voy a charlar un poquito más, hoy día no les voy a alargar más esto porque ya estarán durmiendo y me estará escuchando a la mitad. Entonces, vamos a comentarles que hay estas cosas de omega, de álgebra, en donde se van a cumplir axiomas. El vacío pertenece a este conjunto álgebra, que si también ocurre, o sea,
el evento, suceso A pertenece también el no A, y si el A y el B pertenece, la unión también pertenece. Por lo tanto, me permite definir una función, y acá sí, gracias a esto tenemos el concepto de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Y lo demás era verso. No, en verdad la teoría nos habla que la probabilidad es una función, y acá comenzamos a hablar de que si es para que esta función sea una función de probabilidad, donde a cada suceso se le asigna una probabilidad para que esta función sea la función de probabilidad, como podría ser la función de distancia, debe cumplir 3 axiomas. La probabilidad de A siempre es mayor a 0, obvio, mayor o igual, porque tenemos el suceso imposible. La probabilidad de omega es 1, por lo tanto, implícitamente la probabilidad es en valor entre 0 y 1. Y además, acá, si tengo 2 sucesos en los cuales la intersección me da el vacío, ¿cómo se llamarían entonces esto? Sucesos mutuamente excluyentes, se encuentra como la suma de 2 probabilidades. ¿Se acuerdan que los axiomas y no tienen su demostración? Son así espontáneamente. Esto es así. Si cumplen estas condiciones, tenemos una función de probabilidad y por lo tanto, recordando esto, les voy a presentar y como propiedades. ¿Qué propiedades son? Bueno, la probabilidad de vacío es 0, bueno, está bien. La probabilidad de no A es 1 menos la probabilidad de A. Y bueno, y si acá A y B está incluido, una es menor que la otra me dice que es un valor entre 0 y 1, y acá ya me la complicó, profe, es muy tarde. Y sí, lo vamos a retomar un poquito, les voy a pedir que den una repasadita a esto, estoy tratando de ver si quería, no, porque los voy a matar, para seguir. Yo sé que han entendido poco, es muy teórico esta primera parte, la segunda parte que vamos a tener la próxima clase va a ser ya más práctico, pero desafortunadamente necesito que me estudien esto. Si no sabemos cuándo son mutuamente excluyentes o no, si no sabemos cómo describir un evento, va a estar más difícil de entender. Pueden tener los machetes, pueden tener todo, pero necesitamos calculadora en mano, necesitamos todo tipo de armas necesarias para enfrentar un poco ya la parte práctica mezclada con la teórica. Esta es teórica, las que vienen serán teóricas prácticas. Bueno, conceptualmente lo dejamos acá, dejo abierto las dudas que hayan tenido y los comentarios que quieren hacerme, responderé enseguida y explicaré a Juan Pablo la pregunta que me hizo. Antes de eso, si alguien quiere hacerme alguna pregunta con respecto a la teoría que hemos visto hoy, y después, si no, dejo abierto a todo tipo de preguntas. Bueno, con la teoría se me durmieron, así que los 35 alumnos dicen que no tienen duda. Es el grupo más numeroso que he tenido hoy. Tuve 30, tuve 28 o 32. Bueno. No, profe, estamos presentes. No hay problema, chicos. Yo sé que es difícil esta hora, es difícil esta modalidad. No es lo mismo. Con uno mirándonos la cara, al menos de payaso, no. No, con respecto Pérez Aitana. ¿Aitana es tu nombre? Qué bonito nombre, sí, es Aitana. Sí. Bien, te los puedo pasar, como les dije, a alguien que me escriba y lo pase al WhatsApp que tengan, pero ahí te contesto, Luis. Pero no los subimos porque todos los docentes hacemos distintos, entonces los mandamos a un correo y ustedes se los distribuyen, chicos. Así que yo el primero que haga el favor de que simplemente el que le llegue y lo comparta, como les dije, para no ir respondiendo tantos correos porque envío uno por comisión. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias.
No, de nada. El libro, como ya lo dije al principio, Walpole. Walpole es el libro que vamos a estar usando. Está todo en la bibliografía, está todo en la página, está todo, chicos. Bien, y acá el compañero, le contesto al compañero, ¿está por acá? El compañero que me preguntó, Juan Pablo, ¿estás o te explicaron o lo querés que te lo cuente? ¿O se nos fue? Ah, a ver, sí, bien, pero bien, perfecto. Juan Pablo, lo que hacemos, a ver,